What the fuck? ¿Sabían que nuestra mente es mucho, pero mucho más poderosa de lo que nosotros creemos? A mí muchas veces me ha pasado que mi cuerpo ya no puede más, pero con la mente lo he convencido de que puede seguir. Y así es como logré correr un maratón de 42 kilómetros. Y bueno, aquí te voy algunos ejemplos de cómo nuestra mente es mucho más fuerte que nuestro cuerpo. A juzgar por la capacidad para meditar durante horas y horas, para abstenerse de comida durante días y sus votos de silencio, la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que los monjes tibetanos tienen un mejor control sobre sus mentes y cuerpos que la persona promedio. Sin embargo, lo que es particularmente sorprendente es que algunos de ellos pueden controlar los procesos biológicos, como la presión arterial y la temperatura corporal, hazañas que muchos médicos encuentran asombrosas. En una de las exposiciones más notables de sus habilidades, un grupo de monjes tibetanos permitió a los médicos monitorear los cambios corporales de los monjes mientras participaban en una técnica de yoga meditativa conocida como Jin Tumo. Durante el proceso, los monjes fueron envueltos en sábanas húmedas y frías, 9.0 grados centígrados, y colocados en una habitación de 4.5 grados centígrados. En tales condiciones, la persona promedio probablemente experimentaría escalofríos incontrolables y sufriría una breve hipotermia. Sin embargo, a través de una concentración profunda, los monjes fueron capaces de generar calor corporal y en cuestión de minutos los investigadores notaron el aumento de vapor en las sábanas que cubrían a los monjes. En una hora las sábanas estaban completamente secas. Aunque la exhibición era fascinante para los médicos, para los monjes era una ocurrencia ordinaria. Los budistas dicen que el calor que generan es un subproducto de la meditación, ya que se necesita energía para alcanzar un estado de realidad alterna. Desorden de personalidad múltiple. El trastorno de personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativo es una condición mental que es interesante en muchos niveles. Tal vez lo más intrigante de todo es cómo algunos enfermos no solo exhiben cambios de personalidad y comportamiento a medida que cambian entre sus diferentes identidades, pero algunos también tienen variaciones fisiológicas entre cada persona. Por ejemplo, una de las personalidades de un paciente puede necesitar anteojos y otra no, o una identidad puede ser diabética y otra tener la salud perfecta. En tales casos no simplemente es una cuestión de los pacientes que piensan que necesitan anteojos o insulina. Sus cuerpos en realidad pasan por alteraciones legítimas, como la diferencia en la presión intraocular o los niveles de azúcar en la sangre. En un caso publicado por la prensa psiquiátrica americana, un médico observó cómo los medicamentos prescritos a un paciente con trastorno de identidad disociativo tuvieron diferentes efectos dependiendo de qué personalidad tomó el fármaco. Por ejemplo, cuando se dio el tranquilizante a la persona infantil, hizo que el individuo estuviera somnoliento y relajado. Sin embargo, cuando se tomó cuando estaba en la personalidad de adulto, se mostraba ansioso y confuso. Resultados similares se encuentran en otros pacientes y con una variedad de diferentes medicamentos. Los médicos incluso notaron rasgos visiblemente aparentes como un ojo perezoso que iba y venía dependiendo de la personalidad que estuviera presente. 8. Efecto placebo. Un placebo es una sustancia o creencia inerte que produce efectos biológicos reales en los seres humanos. Es tan ampliamente aceptado como hecho que una variable de placebo se incluye en la mayoría de las pruebas médicas como manera de mostrar si, por ejemplo, un medicamento funciona por sus propios méritos o porque la gente piensa que funciona.
Hay un montón de experimentos que muestran la prueba del placebo, pero uno de los más divertidos de ver es una prueba hecha por un grupo de estudiantes de Princeton que decidieron hacer una fiesta de barril con cerveza sin alcohol para sus compañeros de clase. Los experimentadores llenaron secretamente un barril con cerveza sin alcohol, mientras que todos creían que tenía cerveza regular. Luego observaron a sus compañeros actuando como si estuvieran borrachos, actuando de manera tonta, con palabras arrastradas, se dormían en el suelo y generalmente actuaban así como borrachos. Aunque es casi imposible intoxicarse con estas cervezas, estos estudiantes universitarios tenían una creencia tan fuerte que estaban bebiendo cerveza regular que afectó su comportamiento. Curiosamente, los investigadores han descubierto que el efecto placebo es de alguna manera cada vez más fuerte, y algunos medicamentos que han estado en el mercado durante años, como el Prozac, ahora están demostrando ser menos eficaces que los placebos. Naturalmente, este es un problema importante para las grandes compañías farmacéuticas, lo que ha dejado a muchos luchando para llevar a cabo estudios neurológicos en un esfuerzo por llegar a nuevas formas de salvaguardar su industria de píldoras de azúcar común. 7. El efecto nocebo. Mientras que el placebo generalmente se asocia con resultados positivos como curar una enfermedad o emborracharse y divertirse con cerveza sin alcohol, el efecto nocebo produce efectos negativos, como un paciente con cáncer que vomita antes de comenzar la quimioterapia, o alguien que le parece una erupción porque piensa que tocó una hiedra venenosa a pesar de que era simplemente una planta ordinaria. Uno de los ejemplos más comentados del fenómeno nocebo fue un incidente publicado en New Scientist. Según la revista, una noche un hombre en Alabama, conocido como Vance, fue al cementerio y se reunió con un brujo que le dijo a Vance que iba a morir pronto. Creyendo en la predicción del médico brujo, Vance cayó pronto enfermo y en cuestión de semanas estaba al filo de la muerte. Vance fue llevado al hospital, pero los médicos no encontraban nada malo con él. Finalmente, la esposa de Vance le dijo al doctor Dorothy sobre el encuentro con el brujo, lo que le dio una idea al médico bastante creativo. Al día siguiente, el doctor le dijo a la pareja que había rastreado al hechicero y que físicamente lo amenazó, hasta que el curandero finalmente admitió que le había puesto un lagarto adentro de Vance que se estaba comiendo su interior. Por supuesto, la historia del doctor era completamente fabricada. Sin embargo, hizo un espectáculo donde inyectó al paciente con una sustancia y pretendió extraer el lagarto verde de Vance. Al día siguiente, Vance despertó alerta, hambriento y no tardó mucho en recuperarse. Aparentemente esta historia fue corroborada por 4 profesionales médicos y se cita a menudo al explicar por qué la magia vudú a veces funciona. 6. Los sueños causan lesiones reales. Hay un montón de historias por ahí sobre personas que sufrieron lesiones en sus sueños y luego encontraron evidencia física real de la herida en sus cuerpos una vez que despertaron. Por ejemplo, algunas personas han afirmado haber sido atrapadas en un incendio en sus sueños y luego se despertaron y encontraron marcas de quemaduras en su piel. Otras historias comunes implican a la gente que es atacada durante sus sueños y después despiertan con marcas de rasguño en alguna parte de su cuerpo. Sin embargo, la mayoría de estas historias se encuentran en salas de chat o en tableros de mensajes, por lo que es difícil corroborarlos. Sin embargo, hay un caso muy bien documentado reportado por el famoso psiquiatra Ian Stevenson acerca de un hombre indio llamado Durga Jatav que durante una batalla de fiebre tifoidea tuvo un sueño extremadamente vívido de ser mantenido en cautiverio en otro reino.
Para evitar que se escapara, sus captores del sueño le cortaron las piernas en las rodillas. Desafortunadamente, sus piernas ya habían sido cortadas cuando los captores se dieron cuenta de que tenían al hombre equivocado y no necesitaban mantener a Hathab después de todo. Cuando Hathab le pregunta cómo podía irse sin piernas, le ofrecen varios pares de piernas y escogió su propio par. Luego fueron unidos milagrosamente. Mientras Hathab estaba teniendo este sueño, su cuerpo se puso frío y en un momento su familia pensó que estaba muerto, pero revivió más tarde. Una vez que estaba despierto, su hermana y su vecino notaron profundas cicatrices alrededor de sus rodillas que no estaban ahí previamente. Las fotografías de rayos X no mostraron ninguna anomalía debajo de la superficie de la piel, lo que llevó a Hathab y a su familia a creer que las marcas provenían de su experiencia de ensueño. El Dr. Stevenson se reunió con Hathab unos 30 años después y tomó fotos de las cicatrices todavía visibles. Aunque Stevenson no fue testigo del acontecimiento, él creyó al parecer la historia, que fue confirmada por todos los implicados. Los yogis pueden casi detener su corazón. Al igual que los monjes tibetanos, los yogis indios parecen tener un talento inusual para manipular su proceso fisiológico durante meditaciones profundas. Después de escuchar historias de yogis que pueden pasar 28 días bajo la tierra y sobreviven, en 1936 una cardióloga francesa llamada Thérèse Brousse viajó a la India para ver a los yogis y saber si realmente tenían tal talento. En sus experimentos, los yogis retrasaron su corazón tan lento que solo fue detectado a través de una máquina ECG. En la década de los 50, el estudio de Brousse fue ampliado por otro grupo de investigadores que viajaron a la India con un electroencefalográfico de 8 canales y varios otros instrumentos que utilizaban para monitorear la actividad cerebral de los yogis, la respiración, la temperatura del piel, entre otras cosas. 2 de los yogis de ensayo se colocaron adentro de cajas selladas herméticamente en 2 ocasiones separadas y se monitorearon durante 8 a 10 horas. Durante ese tiempo, los yogis mostraron características biológicas similares al sueño y fueron capaces de disminuir su ritmo cardíaco y la respiración a niveles suficientemente bajos para que la cantidad de oxígeno y dióxido dentro de la caja no los ahogara, permaneciendo prácticamente en las mismas proporciones que se encuentra el aire a nivel del mar. Por lo tanto, se demostró que al ralentizar sus procesos corporales y no entrar en pánico, como lo haríamos la mayoría, los yogis podrían sobrevivir a un enterramiento en vivo por mucho más tiempo que la persona promedio, probablemente incluso semanas. Visualización de deportes. Muchos atletas afirman que les ayuda a desempeñar mejor cuando juegan el juego en sus mentes antes de pisar un pie en el campo o en la cancha. Mientras que podríamos asumir que hacer tal actividad en realidad es solamente un ejercicio mental que les permite concentrarse mejor en el juego, puede haber cambios concretos que sucedan en el campo. Existe un ejemplo muy interesante. El coronel de la Fuerza Aérea George Hall permaneció encerrado en una pequeña y oscura prisión en Vietnam del Norte durante 7 años. Mientras que la mayoría de nosotros perderíamos la cabeza en estas circunstancias, jugaba golf mentalmente todos los días de su encarcelamiento. Sus visualizaciones eran extremadamente profundas e incluían todo, desde golpear la pelota, desde la camiseta, rastrillar las tampas de arena, sentir el viento y por supuesto tocar la pelota con agujeros. Independientemente de su debilidad y de pesar 50 kilos menos después de su liberación, una de las primeras cosas que hizo Hall fue ir a jugar una verdadera ronda de golf.
Cuando los miembros de la prensa sugirieron que su actuación era un caso de suerte de principiante, Holmes respondió: «Suerte, nunca puse un green en los últimos 5 años. Así, a pesar de su deterioro físico y de no pisar un campo de golf en más de 7 años, su cuerpo había desarrollado memoria muscular basado simplemente en su imaginación». Bloquear el dolor. Jack Schwartz, un escritor judío holandés, también vivió en las condiciones de un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Como tantos otros, fue golpeado, muerto de hambre y torturado más allá de lo que la mayoría de nosotros podría comprender. Para hacer frente a su situación, comenzó a practicar la meditación y la oración, que desarrolló hasta el punto de poder bloquear el dolor de su tormento y posteriormente soportar su situación. Después de su liberación, Schwartz continuó su práctica mental y demostró ocasionalmente sus habilidades poniendo una aguja larga del fabricante de velas a través de su brazo sin lesionarse. También demostró su capacidad de regular el flujo sanguíneo de su cuerpo causado por el agujero de una punción en su brazo, sangrando o parando de sangrar según su voluntad. Schwartz fue estudiado por investigadores de la Fundación Menninger, quien descubrieron que podía controlar muchos de sus procesos corporales solo con su mente. Además, a través de un electroencefalógrafo, determinaron que su cerebro tenía actividad eléctrica diferente en comparación con la mayoría de otros sujetos de sus pruebas. Según Schwartz, también podía ver el aura de las personas, lo que le permite calibrar sus condiciones físicas, emocionales, espirituales y mentales. Pensamiento positivo y meditación. Sin duda es difícil mantener una actitud positiva cuando te enfrentas a una enfermedad potencialmente mortal, como el cáncer, pero basándose en una variedad de estudios médicos, hacerlo puede significar la diferencia entre vivir o morir. Por ejemplo, en 1989, el Dr. David Spilk de la Universidad de Stanford realizó un estudio sobre 86 mujeres con cáncer de mama en estado tardío. La mitad de estas mujeres recibieron atención médica estándar, mientras que la otra mitad recibió solamente sesiones semanales de apoyo, además de atención médica estándar. Durante las sesiones, las mujeres compartieron sus sentimientos, conversaron con otros pacientes y en general tuvieron una salida positiva donde pudieron hacer frente a su enfermedad. Al final del estudio, las mujeres del grupo de apoyo vivieron el doble de las que no estaban en el grupo. En 1999, un estudio similar encontró que los pacientes de cáncer que tienen sentimientos de desamparo y desesperanza tienen menores probabilidades de supervivencia. En los últimos años, Dave Ziegler, escritor de The King's Speech, afirmó haber eliminado su cáncer a través de la imaginación y la meditación. Después de luchar contra el cáncer de vejiga durante años y a solo 2 semanas de la cirugía, Ziegler decidió ver si podía deshacerse del cáncer a través de su imaginación. Él admitió que la idea era un poco loca, pero en ese punto pensó que no tenía nada que perder. Así pasó las 2 semanas antes de su cirugía imaginando una vejiga limpia, de color crema, sana. Cuando Ziegler fue a la biopsia precirugía, el médico se sorprendió al encontrar una clara falta de cáncer. Incluso envió la biopsia a 4 laboratorios diferentes para la prueba. Mientras Ziegler cree que su visualización estaba detrás de la desaparición del cáncer, su médico lo calificó simplemente como una remisión espontánea. Aumentar la pérdida de peso. Parece contradictorio, pero cada vez hay un mayor número de personas que hace un mayor esfuerzo para hacer ejercicio y tener una comida con una dieta nutritiva. Sin embargo, hay cada vez más personas obesas en el mundo, más que nunca. Algunos investigadores piensan que la positividad es una variable que falta en la ecuación de la pérdida de peso y la falta de ella es lo que mantiene a la gente gordita.
Para comprobar que la mente tiene un gran impacto en el cuerpo, la psicóloga de Harvard, Ellen Langer, realizó un experimento sobre un grupo de criadas de un hotel con un predominio de sobrepeso, que, a juzgar por el nivel de actividad diaria que presentan estas mujeres, deberían de ser delgadas. A pesar de ejercitarse esencialmente durante todo el día a través de su trabajo, Langer descubrió a través de una encuesta que el 67% de las camareras sentían que no habían hecho ningún ejercicio. Langer predijo que las criadas estaban perjudicando su pérdida de peso, por lo que tomó a la mitad de las criadas a un lado y a las demás de tomar sus medidas físicas, y explicó que a través de su trabajo de limpieza era superior a la definición de un estilo de vida activo, o sea que estaban haciendo demasiado ejercicio. A la otra mitad de las criadas no se les dio ninguna información. Un mes más tarde, el equipo de Langer regresó al hotel y reevaluó a las criadas, encontrando una disminución general en la presión arterial sistólica, el peso y la relación cintura-cadera del grupo educado. El otro grupo no tuvo cambios físicos significativos. Mientras algunos sospechaban que la mera discusión sobre el ejercicio de alguna manera alteró el comportamiento de las mujeres, Langer dijo que no había indicios de que ninguna de las empleadas hubiera modificado su rutina, y ella siente que el resultado se debieron simplemente a un cambio de mentalidad. Espero que te haya gustado el video, y si hay algún otro tema que te gustaría, déjame en los comentarios y con gusto lo hablaré. Recuerda suscribirte, darle like al canal, ver el video, el playlist y hasta luego.